tiempo pasa para que ese feto empiece a crecer sus huesos y a crear sus huesos. Creo que 3 semanas pasa para que el ser humano dentro de la mujer, en el vientre de su mujer, que abre los óvulos para que entre el esperma del hombre, empiece a crear esa criatura. Quiere decir que cuando ya un niño ya ha entrado en óvulo de su mamá, se hace una manchita de sangre, como muchos dicen, no, ya lo volteé, porque es una manchita de sangre, ya es una vida. Ya ese ser es una vida, ya es un ser. ¿Ok? Porque en la sangre está la vida. Allí, en ese momento. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Entonces allí viene un crecimiento espontáneo, que va creciendo hasta los 9 meses, otros llegan hasta 7 vecinos, hasta los 8 meses, pero eventualmente son 9 meses. Y después el niño nace. ¿Qué es lo primero que nace del niño? Lo que sale en la cabeza, ¿verdad? Ok, después nace el niño y el niño empieza a ser alimentado por su madre. El niño va creciendo, va fortaleciéndose y va saliendo sus dientecitos, ¿verdad? Ya, pero ya empieza a alimentarse con comida muy sencilla, muy factible para él. No se puede comer ni pan ni carne porque no tiene dientes. Entonces empiezan a crecer los dientes, los molares, para que él pueda masticar la carne y poder digerirla. Así vimos el hombre espiritual. En esa dimensión Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y que entendamos de que ese hombre espiritual tiene que crecer. De igualmente, nosotros hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. O sea, entró una semilla y la semilla es el verbo. ¿Y el verbo quién es? Cristo. En la palabra viene Cristo, Espíritu, y entra en la vida del creyente. Y en ese momento que entra en la vida del creyente, el creyente tiene que someterse a la palabra. Se nos ha dicho, los apóstatas y la iglesia tradicionalista, que cuando llega un creyente, tienes que bautizarte, ¿viste? Porque si no te bautizas no puedes predicar, no puedes hacer nada. Tenemos que llevarte a un río, a enjuagarte con agua, a sumergirte en aguas, cualquier agua sucia, no importa que sea, pero que sea agua. Ahí vas a ser sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Y ya eres una nueva creación. Entonces ahora sí puedes casarte, ahora sí puedes predicar, ahora sí puedes hacer cosas que es falso. Porque no es la manera como Dios quiere. Porque Jesús dijo, la carne para nada sirve. Mi palabra dice en Juan capítulo 6, versículo 63, es espíritu y es vida. O sea, cuando un creyente nace de nuevo, la simiente incorruptible entra ¿dónde? Dentro de nuestras vidas, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Hemos nacido de una simiente incorruptible. Y en esa simiente, en esa semilla, es donde está todo el componente. Todo ese hombre, amén, espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a vivir, a crecer como niños en Cristo, pero ahora feto aquí, creciendo. Después nace el niño, pero cuando el niño va a nacer, ¿qué pasa? Resulta que está allí Satanás, dice la palabra. ¿Para qué? Viene para devorar al hijo varón. Devorarlo, Satanás. ¿En qué momento? ¿Qué pasa? Cuando tú eres creyente, nuevo creyente, tú te sientas en una congregación. Y en esa congregación va a estar hombres, como pasó con Juan. ¿Qué pasó con Juan? Juan dijo, yo bautizo con agua. Mas detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, los ministerios diversificados en 5 ministerios, pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles, ¿están para qué? Para bautizar a la iglesia. ¿A través de qué? A través del agua de la palabra. El creyente se sienta allí, entonces es dispensado la palabra de Dios, que es espíritu, y esa persona empieza a ser bautizada, lavada por el agua espiritual de la palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús dijo, vosotros estáis limpios por mi palabra. La palabra de Cristo es agua para lavarnos, limpiarnos y bautizarnos. Pero también es espíritu para ser lleno del Espíritu de Dios. Pero también es sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Cuando llega una palabra, nos llega una confrontación a nuestra vida, porque confronta las tinieblas en nosotros. Empieza a borrar, a darnos la fe para borrar nuestros pecados de nuestras vidas. Pero también, ¿qué pasa? La palabra es sal. La palabra de vosotros seréis salados con sal. Es sal para salarnos a nuestra vida. Y la sal es persevera. La palabra nos va a perseverar a nosotros hasta el tiempo del fin. Perseveraremos hasta el fin y al fin será salvación para nuestras vidas.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, cuando tú te sientas allí, empiezas a recibir palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a limpiarte, empieza a tomar forma en ti una mente nueva. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Queremos vivir en otra dimensión? Tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es vivir en otra dimensión. Ya no es la mente natural del hombre viejo. Esa mente natural viene a ser matada, por decirlo así, aniquilada por la mente nueva, que es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una dimensión de un mundo espiritual. Y vivir en el espíritu, en esa mente. Entonces empezamos a recibir información de lo alto de arriba y empezamos a vivir en esa información. Y esa información empieza a crecer. Edificación se llama eso en la palabra. Empezamos a ser edificados, pronunciados. O sea, el niño empieza a crecer, como Cristo también creció. Crecía para los hombres y crecía para Dios. En gracia y verdad. Cristo nos los dijo. Cristo nos los enseñó. Las cosas físicas están allí, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Amén. Porque en su obra se puede entender y ver claramente, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, sus cosas invisibles desde la creación del mundo, es decir, su poder eterno y su divinidad, de modo que no tienen excusa. Entonces empezamos a crecer, ya empezamos a madurar, ya pasamos de niños a ser jóvenes, más expertos en la palabra. Ya empezamos a ser entrenados. Un niño no es entrenado en las cosas de los adultos. Un niño es un nepio, es una persona que actúa como un niño, juega como un niño y piensa como un niño. Por eso es que es necesario en el día de hoy madurar, porque vienen cosas muy grandes para este mundo. Vienen tinieblas, oscuridad, que usted lo va a poder palpar con sus manos, la oscuridad y las tinieblas. Y después mañana te vas a arrepentir y vas a llorar amargamente por no someter a tus hijos a esta palabra. No someterlo, obligarlo, porque no eso. Pero la responsabilidad, el compromiso que tú tienes en orar e interceder por ellos y diestra fuera del camino y en el camino introducirle la palabra. No nada más de palabra, sino también de experiencia. No nada más de experiencia, sino de con hechos. Tenemos un compromiso muy grande, pero usted tiene que conocer el plan de Dios, que lo que viene es malo, porque la Biblia dice que la maldad va en aumento. Usted no crea que la maldad va a ir disipándose, va en aumento, va creciendo las tinieblas, donde usted mismo lo va a poder palpar con su mano, la va a tocar las tinieblas. Por eso es que Dios asume toda responsabilidad por todo lo que hay en esta creación. Amén. Y nosotros, el único que puede vencer, el único es Dios. Y Él le dio el Espíritu sin medida a su Hijo para que Él venciera, y ahora nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo, su Hijo. Amén. Como seres humanos, naturalmente, no queremos reconocer a Dios en estas cosas. Usted llega y muchas veces nosotros como cristianos queremos hablar con nuestras esposas, y alguno de los dos está equivocado, y llegamos y lo queremos llevar a Dios y decimos, vea que vamos a, mira, la palabra dice, a mí no me está hablando de la palabra, a mí no me vengas a meter a Dios en este asunto. ¿O no? No queremos reconocer a Dios. Cada día nos alejamos más y nos alejamos más y nos alejamos más. Y el mundo, Satanás lo ha diseñado para alejarnos más, separarnos más. Por eso que Jesús dijo, yo sé que yo estoy en el mundo, no te pido que lo saques del mundo, pero guárdalo del mal. En Isaías 45, versículos 5 al 7, mira cómo dice la palabra de Dios. Lo vamos a repetir.